estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo debate del canal Café con Talento. Mi nombre es Noelia Bermúdez y en mi nombre y en nombre de mi compañero en el canal, Juan Martínez de Salinas, os damos la bienvenida. Os invitamos a que os pongáis cómodos, cómodas con vuestra taza de café en la mano o de té y que disfrutéis de esta conversación que vamos a tener hoy, en la que vamos a tratar del metaverso, el metaverso y la aplicación o el uso del metaverso en las empresas. Y para ello contamos con dos invitados de lujo que van a acompañarnos en estas reflexiones. Seguro vamos a aprender mucho con ellos en esta conversación. Os damos la bienvenida, Víctor Martín y Sonia Sin. Muchísimas gracias por participar con nosotros Hola. en el debate. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora voy a pasar a presentarles. Antes me gustaría poner un poco el contexto de cómo surgió este tema, el tratar el tema del metaverso. Es un tema que cada vez oímos con más frecuencia. No sabemos si es una moda, si ha venido para quedarse, pero como cualquier innovación, en sus comienzos, pues cuenta con muchos detractores y cuenta también con muchos apoyos, ¿no? ¿En qué consiste el metaverso? Pues cuando hablamos de metaverso, solemos hacer referencia a un universo que se considera posrealidad, un entorno multiusuario, perpetuo, persistente, se llama, que fusiona la realidad física con la virtualidad digital. Se basa en la convergencia de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, que permiten interacciones multisensoriales con entornos virtuales, objetos digitales y personas. Por tanto, se considera metaverso una red interconectada de entornos inmersivos y sociales en plataformas llamadas multiusuario persistentes. Es un entorno donde los humanos interactúan, intercambian experiencias mediante el uso de avatares a través de un soporte lógico en un ciberespacio, el cual actúa como metáfora del mundo real, pero sin tener necesariamente las limitaciones del mundo real. Normalmente está compuesto entonces por múltiples espacios virtuales tridimensionales compartidos y vinculados a un universo virtual. Las experiencias multidimensionales de uso y aplicación de Internet en su conjunto, especialmente estamos hablando de combinación de web 2.0, realidad aumentada, tecnología de tercera dimensión y realidad virtual. Creo, si voy bien hasta aquí, yo creo, Víctor. Luego bajaremos un poco más a la Luego tierra todo esto. matizamos, vale. Conocemos que hay aplicaciones del metaverso, sobre todo en sectores como el entretenimiento, la educación, la teleeducación, la salud también, especialmente en el campo de la economía digital. Pero ¿cuál es la aplicación práctica en otros sectores, ¿no? En otras organizaciones, en otro tipo de empresas? ¿Cuáles son también los beneficios? ¿Cuáles son los obstáculos? De todo esto es de lo que vamos a hablar en la conversación y en el debate con nuestros expertos, ¿sí? Entonces paso a presentarles. Comienzo por Sonia Sin. Sonia es jefa de comunicación de Zaragoza Cultural en el Ayuntamiento de Zaragoza, ámbito además desde el que se ha desarrollado el proyecto de metaverso, el de la ofrenda virtual. Es licenciada en periodismo y en ciencias políticas. Actualmente es jefa de la unidad de comunicación y patrocinio de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Desde 2015 lidera la implantación de la estrategia Zaragoza Cultura, que surge con la implantación del Plan de Desarrollo de Audiencias de la ciudad de Zaragoza, que es un plan que ayuda a conectar al público con la cultura. En este contexto es donde se enmarca la ofrenda de flores virtual. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos hoy en el debate. Un placer Bienvenida. poder estar aquí. Me hubiera Gracias. gustado tener un programa de estos antes de enfrentarme al proyecto de la ofrenda virtual, porque yo Sí. de metaversos sabía poco, entonces me ¿Empezaste hubiera de venido cero? bien tener un poco de pedagogía antes de afrontar el proyecto, porque además la pandemia nos obligó a correr Sí. muchísimo, o sea que me hubiera encantado escuchar a alguien como nosotros. Qué bueno, Sonia, gracias. Y bueno, y Víctor Martín es gestor de cuentas en Imascono. Imascono es una empresa líder en tecnologías creativas y especializada en realidad extendida. Diseñan experiencias que conectan la tecnología con las emociones, ¿sí?
Además, Perfecto. Víctor es Executive MBA por SI, que es diseñador de producto, y además ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el sector retail a lo largo de más de 15 años en marcas, en empresas como Adidas, como Michael Kors, como Danone o IKEA, desarrollando diferentes proyectos de tiendas en áreas de Europa y Middle East, y es un apasionado del deporte, del diseño, de la tecnología. ¿Sí? Bienvenido, Víctor, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bueno, y por comenzar el debate, por lanzaros esta primera reflexión de pistoletazo de salida, me gustaría preguntaros qué es para vosotros el metaverso y sobre todo cuáles son para vosotros los beneficios del metaverso en las organizaciones, ¿no? Bueno, El que yo si queráis. queréis arranco Sí. sin dar una definición muy técnica, Sí, pero para nosotros el metaverso es un espacio virtual que nos dio en su momento una solución al que llegamos por casualidad y nos dio la solución a un problema específico que surgió durante la pandemia. En Zaragoza Cultural trabajamos en el 2020 en 3 escenarios, en la posibilidad de tener fiestas del Pilar normales, tener unas fiestas del Pilar con restricciones y no tener fiestas del Pilar. Uno de los miedos que había un problema de seguridad de que se pudiese crear que la gente espontáneamente acudiese masivamente a depositar sus flores a la Plaza del Pilar. Entonces, en previsión de eso, ya desde el mes de abril o así, empezamos a buscar posibilidades de crear un espacio virtual que diese respuesta y solución a la necesidad que teníamos. O sea, en marketing todo surge de una necesidad y nosotros teníamos una necesidad que era dar respuesta a esos ciudadanos que iban a ir a buscar la ofrenda virtual. A partir de ahí conectamos con diferentes empresas tecnológicas con las que habitualmente trabajábamos para decirles, tenemos esta necesidad, necesitamos soluciones desde el ámbito del que vosotros sois profesionales. En este caso, con Imascon habíamos trabajado en el Pilar de 2015 en proyectos de realidad aumentada. Y un poco pues el feedback que se nos dio era un poco el que más encajaba. Entonces llegamos un poco al metaverso, o sea, no dijimos, hola, Imascono, queremos un proyecto de metaverso. No, o sea, llegamos al metaverso de casualidad, un poco buscando esas necesidades que teníamos de comunicación, porque además la inversión que teníamos que hacer era elevada, porque crear todo un espacio virtual como la Plaza del Pilar, y también desde el principio se trabajó para que esa herramienta, ese espacio virtual, fuese una herramienta de promoción exterior de la ciudad, porque la ofrenda virtual es una de las cosas de los proyectos que tenemos en Zaragoza Cultural que tiene mayor proyección exterior, y considerábamos pues, que vinculado a las fiestas del Pilar, a la tradición y a la cultura, además creemos que es un evento muy multicultural, que nos define como ciudad abierta, acogedora y demás. Entonces, a partir de ahí desarrollamos esa línea de trabajo. Yo creo que de un espacio virtual, o sea, realmente en mi caso y nosotros en la oficina, en la unidad de comunicación, no éramos muy conscientes de que estábamos abriendo un espacio en el metaverso, y casi el metaverso llegó por casualidad y porque la tecnología en este momento, y más con los que son unos expertos en las últimas tendencias tecnológicas del momento, pues nos fueron llevando a ese espacio virtual 3D en el que se creó realmente un mundo virtual y se recreó la Plaza del Pilar. Pero no encargamos un proyecto en el metaverso, o sea, el metaverso llegó para darnos una respuesta a una necesidad muy concreta que teníamos, y eso sí, desde el principio, cuando definimos los objetivos del proyecto y realizamos el proceso de ideación, que Imasco lo tiene como muy bien definido en su estrategia de trabajo, ya definimos el metaverso como, o sea, definimos el proyecto como un proyecto en el metaverso, tanto para dar respuesta a las necesidades de la pandemia, como para que fuese una herramienta de proyección exterior, y de hecho ha convivido sin pilar, con un pilar con muchas restricciones y en un pilar normalizado. Se ha ido adaptando, e incluso en este último año hemos hablado de hibridación, porque realmente ha convivido la ofrenda virtual con la ofrenda física real. Entonces, un poco así para empezar, Sí. poner las cartas sobre la mesa, pero Víctor explicará desde el punto de vista técnico mejor que yo lo Qué que es bueno. el metaverso. no, Sonia, ha sido buenísima tu explicación, porque realmente es un poco darse cuenta de esto, ¿no? Porque cuando me has preguntado, Noelia, oye, ¿qué es para ti el metaverso? Entonces, nosotros siempre lo decimos, el metaverso no existe, el metaverso existirá, es un futuro. Es decir, ahora lo que pasa es que para todo el mundo, y sobre todo para nosotros a nivel de cuando hablamos con un cliente y demás, es más fácil decir metaverso
que no un espacio tridimensional en el que puedas interactuar de una manera mucho más inmersiva y que refleja parte de la realidad y que es un tema híbrido. Todo eso, al final, incluso todas estas tecnologías que hay ahora, porque ahora está habiendo un boom tecnológico, se habla mucho de que está habiendo un cambio de era, de que estamos en la cuarta revolución industrial, todo este tipo de cosas. Todo el mundo lo está englobando en un tema que se llama metaverso. ¿Y por qué? Porque hace un año Mark Zuckerberg de Facebook decidió que, como la empresa estaba un poco ahí, tal, dijo, bueno, voy a cambiar un poco y puso Meta. Puso Meta porque iba a hablar del metaverso, que iba a ser el futuro, que iba a ser su línea de la empresa de tal. Entonces, a partir de ahí hubo un boom, hubo un hype de repente de la palabra metaverso, ¿vale? Como bien dice Sonia, nosotros en 2020, nosotros y otras empresas ya estábamos haciendo lo que se llamaban espacios tridimensionales, ¿vale? Y virtuales que servían para cubrir, sobre todo en la pandemia, cubrir esas necesidades de no tenemos un sitio físico en el que poder hacer nuestra actividad comercial, nuestros eventos, nuestra formación, nuestro showroom, nuestra venta, tal, necesitamos espacios virtuales, ¿no? Y ahí todo eso es lo que realmente ha juntado y es lo que será en el futuro el metaverso, ¿no? Al final, el metaverso serán mundos tridimensionales, ¿vale? Que estarán interconectados, es decir, estarán todos dentro de una misma base y que tu representación tuya, que será tu avatar, ¿vale? Estará asociado a una ID digital. Esa ID digital estará, esto es todo hacia donde nos encaminamos, ¿no? Estará asociada y estará registrada en una tecnología que se llama blockchain, ¿vale? Imaginaos que es como un libro de registro que es fijo e inmutable, ¿vale? Y que además está descentralizado, es decir, lo bueno de todo esto será que nosotros nos podremos mover en esos mundos tridimensionales relacionándonos con otras personas, ¿vale? Que relacionándonos a nivel económico, a nivel social y que todos nuestros datos, toda nuestra identidad será nuestra propia y nosotros podremos, a través de esa tecnología, decidir a quién le damos esa parte de datos y a quién no le damos esa parte de datos, ¿no? Es la evolución del Internet que estamos ahora mismo viviendo, es la evolución de lo que de los últimos 20 años, que ya tenemos, que ya estamos súper normalizados, ¿no? De estar metidos de Internet, ¿no? ¿No os acordáis hace 15 años que decías, oye, me voy a conectar a Internet? Y ahora no, ahora vives en Internet. Claro. Porque lo tienes en todos lados. O sea, no concibes una vida que no tenga Internet, ¿no? Pues esto es así. Lo que pasa es que estamos ahora en los inicios. Estamos en los inicios que lo que más visibilidad tiene pues son estos mundos tridimensionales, pero detrás hay un montón de tecnologías que se siguen desarrollando y falta todavía para que realmente sea un metaverso que todas esas tecnologías tengan una base en común, unos protocolos, que al final Internet se basa en protocolos, ¿vale? Y que nos permitan esa transición de un espacio a otro, ¿vale? Y que te permita pues, entrar en la Plaza del Pilar, a tomarme un café virtual con Sonia y al mismo tiempo pues, en la cafetería Santiago, por ejemplo, pero virtual, ¿vale? Y después salir de esa cafetería, irme a un Zara a poder comprar con mi avatar o no. Es decir, al final esto no viene a sustituir, sino viene a complementar, ¿no? Lo bueno que tiene todo esto es que nos permite romper esas barreras físicas que tenemos ahora en el mundo real, nos permite crear cosas que no podemos crear en el mundo real por un tema económico, por un tema de que no es viable a nivel físico, pero sí que las podemos crear y entonces podemos romper esas barreras en el mundo virtual, ¿vale? Y nos permite hacer todo eso en definitiva, ¿vale? Y al final simplemente un poco, yo creo que lo que resume todo esto del metaverso es, ahora tú en Internet las cosas las ves, ¿no? En el metaverso las vas a vivir. Ese es el punto. Qué punto más bueno. Sí. Además, yo creo que la explicación que ha hecho Víctor, el proyecto de ofrenda virtual refleja muy bien esa evolución de ese primer espacio virtual donde tú el primer año te metías, hacías la ofrenda, paseabas por la Plaza del Pilar. El segundo año había una gamificación increíble en el que tú podías jugar, descubrías pistas, podías obtener un concurso en los NFTs. Y este año, o sea, la gran innovación y que encima ha sido como muy reconocida a nivel internacional es el tema de los avatares, que ya tú podías elegir el avatar y ya pasear en la Plaza del Pilar, interactuar con otros avatares, que en el 2020 esto era impensable, porque era como algo a lo que queríamos llegar y que lo decíamos, pues es que aquí me gustaría meterme con mi marido y mi hijo y pasear por la Plaza del Pilar, pero la tecnología entonces no lo permitía. Y este año ha sido pues, la principal innovación que ha tenido el proyecto y que nos ha dado además mucha visibilidad y que creo que se ha integrado el tema de los avatares en la ofrenda virtual de una manera increíble.
Y respecto a los objetivos que os habíais planteado, Sonia, respecto a esos objetivos que comentas que habíais planteado al principio, ¿cuáles han sido los beneficios en las diferentes fases, en las diferentes etapas, los beneficios más destacables que habéis conseguido? Pues como esa conversación va dirigida a Sí, mucha gente del mundo de la empresa, pues una sí. de las cosas que hemos conseguido y en el 2020 fue mayor de lo que nos pensaba, fue la integración de los patrocinadores en ese espacio virtual. Pensad que en el 2020 no tuvimos pilar físico, que es que nosotros siempre comercializamos en los patrocinios las contraprestaciones en la calle. O sea, realmente tú vas a un concierto en la Plaza del Pilar y las empresas que nos patrocinan pagan por estar en las lonas de la Plaza del Pilar, o sea, vendemos esos impactos en la vía pública, o en el auditorio, pero bueno, vendemos esos impactos. Entonces, al no tener esa programación y el número de actividades, también los impactos que comercializábamos eran menores. Os recuerdo que la primera ofrenda virtual tuvimos, con los estudios que elaboramos con Imascono, 32 millones de impactos. Las empresas que habitualmente nos patrocinan, como Ibercaja, Ámbar, tuvieron su presencia virtual similar. O sea, es que hemos diseñado el globo de Ibercaja, el hinchable que Ibercaja pone en la puerta de los conciertos o que pone encima del parking de la Plaza del Pilar, está en el metaverso, como lo tenemos Qué bueno. en el real. El escenario que reproducimos totalmente, que es el escenario de los conciertos de las radios de la Plaza del Pilar, que está patrocinado por Ámbar, está con las lonas, las mismas lonas que hubiéramos hecho en el espacio, bueno, de hecho este año, las mismas lonas que hicimos para el espacio físico estaban en el espacio virtual. Y en el 2020, las lonas que hubiese tenido Ámbar en esa Plaza del Pilar, que no tuvo conciertos, sí que estuvieron en el espacio virtual, y esas 32 millones de personas que entraron a la ofrenda y que vieron diferentes vídeos sobre nosotros, vieron ese espacio con los logotipos de nuestros patrocinadores. Y eso también fue una cosa que no se creó inicialmente, pero que nos dio respuesta a una necesidad para mantener nuestros convenios activos, y las marcas también hicieron un importante ejercicio de confianza. Bueno, es que los patrocinadores que como contraprestación tienen el poder sacar sus marcas en la ofrenda de flores con sus cestas, tuvieron su cesta virtual. Zaragoza, Ámbar, Puerto Venecia, tuvieron sus espacios tal y como los tienen. Y eso sí que fue una cosa que tampoco fue inicialmente premeditada, pero al evolucionar el propio proyecto nos dimos cuenta del potencial, y es una línea que hemos trabajado en las ediciones del 21 y del 22, la integración de nuestros patrocinadores y también un poco el buscar ese rendimiento comercial. Claro. Bueno. Sí, es que al final, como dice Sonia, esto, también un poco porque la gente lo entiende de una manera muy sencilla, es un canal de comunicación. Esto es un canal de comunicación nuevo, que tiene una serie de ventajas que otros canales de comunicación pues ahora no tienen, ¿no? Y que viene pues a complementar ese espectro que ahora mismo tenemos de diferentes formas de comunicar a gente, de conectar y de pues ya sea de vender, ya sea de hablar, ya sea de conversar, ya sea de socializar. Es decir, es un entorno más que tiene, lo que te digo, es una serie de ventajas, pues es mucho más inmersivo, te permite hacer, pues por ejemplo, Sonia lo comentaba muy bien, en los elementos de gamificación, que se vean así como la gente dice, ah, vale, gamificación, videojuego. Sí, pero es que a nivel psicológico y a nivel social, todas las ventajas que tiene que tú hagas cosas con juegos, es una barbaridad. A nivel de aprendizaje, a nivel de, por ejemplo, pues de promoción de Zaragoza, ¿no? Que tú obligas a buscar, como ha habido este año, ¿no? Que tienes que encontrar 8 monedas por todo el espacio para convertirte en un cabezudo. Pues al final, primero le sirve al Ayuntamiento de Zaragoza pues para que conozca toda la Plaza del Pilar, ¿no? Y que vea todo el entorno. A su vez sigue, anda, pues mira, tengo una recompensa final, ¿no? Y estás viendo y de repente ves a un avatar que lleva el cabezudo y dice, oye, ¿por qué ese tiene el cabezudo y yo no lo tengo, ¿no? Y tiene ese punto también de reto, ¿no? Y te ayuda. En definitiva, es utilizar esa serie de herramientas para tener un objetivo claro. Y yo creo que la clave de este proyecto, que fue un éxito, es que el Ayuntamiento de Zaragoza tenía un objetivo muy claro. Tiene un objetivo muy claro de promoción exterior y todo de dar a toda la gente que pudiese hacer su ofrenda de flores a pesar de que físicamente no se pudiera, y por eso tuvo tanto éxito, y por eso, una vez que han sido las fiestas del Pilar ya este año, que han sido totalmente normales, afortunadamente, pues aún así hemos tenido, quiero recordar, que 60.000 visitas al espacio, ¿eh? Wow. Ojo, ¿eh? Es decir, que no ha sido una cosa de un one shot, que esto también la gente de marketing y la gente de las empresas lo mira mucho, sino que si se trabaja bien, se comunica bien y hay un plan,
y se van añadiendo novedades y todo eso, pues al final es que esto tenga una continuidad y yo espero y deseo que se consiga, que ya sea pues un must, ¿no? De las fiestas del Pilar durante muchos años, porque tiene todo el sentido del mundo. Y ahora se ha convertido en una referencia internacional en los diferentes proyectos en Qué los bueno. que nosotros trabajamos y bueno, los premios además que ha obtenido de innovación y más, bueno, pero yo creo que sí que es una solución tecnológica que encontramos a una necesidad, pero que ha sabido adaptarse además muy bien a las circunstancias y que se ha hecho un trabajo pues tanto desde la empresa como desde el ayuntamiento para adaptarse al proyecto y que realmente tenga sentido y no nos planteemos. O sea, por ejemplo, ahora la integración que hay de Zaragoza Turismo, trabajamos mucho también con Zaragoza Turismo y la Oficina de Proyección Exterior, para precisamente con ellos, que son los expertos y que están todo el día vendiendo los valores de la ciudad, nos ayuden a incorporar, a explicar quién son el Ángel Custodio y San Valero, a explicar las Torres del Pilar y a dar esos datos curiosos que alguien que quiere venir a Zaragoza también pues quiere conocer. Y luego también hemos conseguido romper las barreras, que yo creo que también es muy importante, de la edad. Pues la tecnología pues está muy centrada a determinadas franjas de edad. Y luego te das cuenta que no, sí que hay diferentes usos. Lo que comentábamos antes de que a lo mejor hay determinadas franjas de edad que entran a escribir su mensaje de deseo en la ofrenda y hacer como una ofrenda y no se pegan tanto rato en el espacio virtual. Y luego hay un grupo de una franja de edad, las audiencias más jóvenes, que realmente disfrutan de esa gamificación y sí que somos conscientes que este año, por ejemplo, subir y hacer el disparo desde el balcón del ayuntamiento del cohete anunciador, pues ha flipado y en TikTok, había TikToks y había en Instagram y demás. Entonces también se ha pensado siempre en que fuese un proyecto que alcanzase todas las franjas de edad, como son las fiestas del Pilar, que nosotros definimos que las fiestas del Pilar es de todo para todos y todas. Entonces, un poco la línea en la que se ha trabajado en la ofrenda virtual es la misma, o sea, todas las franjas de edad y además ahí se hizo un esfuerzo y sobre todo este año todavía más en usabilidad para que fuese accesible desde todos los terminales móviles, de todos los ordenadores, que no hiciese falta tener un teléfono de última generación, para que todo el mundo pudiese disfrutar del espacio virtual, tuviese el terminal que tuviese teniendo un smartphone. Y ahí el esfuerzo que se hizo de Imascono fue increíble y también es una parte que es la parte que luce menos, pero es una parte fundamental, la usabilidad en el éxito del proyecto. Que además quería ir ahí por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Está claro que se genera la necesidad del metaverso, pero claro, hay muchos tipos de personas que prefieren el offline al online, ¿no? ¿Cuáles son? Es verdad que el ejemplo de metaverso pues, de la Ofrenda del Pilar es mucho más abierto, ¿no? A todo tipo de públicos, pero claro, ¿qué barreras, qué obstáculos, qué problemáticas puede tener el metaverso en usos mucho más globales? Porque al final tenemos que generar esa necesidad, ¿no? Pues yo te tengo que decir que la idea que yo tenía y que teníamos en el Ayuntamiento de la Brecha Digital, en el 2020 pusimos en los centros cívicos y en el Torreón Fortea unos puntos de asistencias para las personas que quisiesen hacer la ofrenda virtual, donde estaban los voluntarios y si tú eras una persona con la tecnología, o sea que no tenías grandes conocimientos tecnológicos, te ayudábamos tanto a hacerla en el ordenador del Ayuntamiento o en tu propio terminal. Entonces la gente acudía y acudió mucha menos gente y la gente se desenvolvía mejor de lo que nos pensábamos. La gente mayor que fue un año ya no volvió a repetir. Entonces, el interfaz está diseñado de tal manera que es muy sencillo, o sea, que es que ahora la gente mayor, de edad más avanzada, que a priori puede resultar menos tecnológicamente activa, tiene su WhatsApp, se saca, la pandemia nos ha obligado a todos, se saca su cita para el médico en el Salud Informa. Entonces, realmente esa brecha tecnológica es menor, sí que preveímos esos puntos informativos para ayudar a la gente, pero yo creo que se diseñó el proyecto desde el principio pensando en que cualquier persona, y de hecho se invirtió muchísimo tiempo y todos los años en testeos. O sea, se testeó con todas las franjas de edad para ver qué dificultades tenían pues, las personas mayores, niños y demás. O sea que en ese sentido se ha trabajado para que fuese totalmente accesible. Juan, como comentabas, eso de tema de barreras de entrada, es verdad que si nos ponemos ahora a pensar, imagínate que queremos hacer lo último de lo último con la tecnología que tenemos ahora mismo del metaverso, ¿no? El metaverso es verdad que hemos hablado antes de una palabra que es el tema de inmersión, ¿no? Ahora lo que estamos hablando, lo que está en la Ofrenda de Flores, ¿no? Y en la mayoría de los proyectos que nosotros hacemos, buscamos siempre llegar al mayor número de gente.
Eso implica, como bien ha dicho Sonia, en que tenemos que diseñar muy bien todo lo que es la parte de acceso, ¿no? De accesibilidad, de uso de lo que es el entorno, y trabajamos siempre en PCs y en móviles, ¿no? Para que sea la mayor cantidad que todo el mundo pueda acceder, ¿vale? Que no haya ninguna barrera. Ahora bien, existe, por ejemplo, una mayor inversión, que es cuando utilizas gafas, por ejemplo, de realidad virtual, que entonces ya la inversión es total, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo creo que la tendencia en este año y el próximo año va a ser lo que se llama realidad mixta, es decir, es cuando mezclemos la realidad del entorno real que tenemos con una capa realmente de tema virtual, ¿no? Que se van a complementar, que van a ayudar, ¿no? Eso ahora mismo se puede hacer a través del móvil y, bueno, ya se está rumoreando que, bueno, en los últimos lanzamientos Apple parece ser que va a lanzar unas gafas de realidad mixta y demás, y ya sabemos lo que pasó a Apple cuando lanzó el primer iPhone, ¿no? Cuando lanzó las smartphones y demás. ¿A dónde voy con todo esto? Que realmente la idea de todo esto es que al final haya 3, 4, 5 dispositivos que democraticen el uso y entonces se haga de manera muy natural. Hasta entonces nosotros lo que trabajamos, o en función de lo que nos pide el cliente final, decir, oye, mira, necesito para hacer esto. Hay herramientas que utilizamos solo, por ejemplo, para empresas que nos piden cosas muy específicas y ahí podemos ir a un nivel tecnológico mayor. Sin embargo, esto al final depende del usuario al que quieras acercarte, ¿vale? Lo que hacemos es diseñarlo de manera que sea lo más sencillo para todo el mundo. Pero el metaverso que hemos hablado de a dónde llegaremos, pues la tendencia claramente va a que llegará a alguna gran tecnológica o algunas grandes tecnológicas, sacarán un dispositivo que lo que harán que será que se democratice todo esto porque los costos del dispositivo sean más baratos o porque estará muy bien pensado y la gente lo utilizará de manera natural. Y existen lentillas que te las pones y te proyecta información en la lentilla. Que eso que no es ciencia ficción, es que ya existen prototipos que están haciendo, ¿no? Entonces, no me parece descabellado que en 3 años, 4 años, tú vayas con unas gafas que cuando quieras utilizarlas te las pongas y te pongan una capa de realidad que complemente lo que tú tienes en el entorno. Y entonces ya estaremos en una capa más inmersiva y eso ya posiblemente puede ser un metaverso, ¿no? Una parte del metaverso. Curioso, qué curioso. Oye, y estamos hablando ahora hablando de barreras, ¿no? Y de dificultades a sortear. Estamos hablando un poco de uso y de hasta que estemos más acostumbrados, que esté más normalizado todo esto. Pero también me gustaría preguntaros desde vuestro punto de vista, incluso no sé si dificultades o barreras internas dentro de las organizaciones para empezar a implementar procesos y cosas tan innovadoras, ¿no? No sé si os habéis encontrado y cómo sortearlos o qué tener en cuenta, ¿no? Para todo esto. ¿Cuál es vuestra experiencia? Hay que hacer mucha pedagogía porque, Sí. claro, hay que explicar muy bien qué es lo que estás haciendo, los costes, claro, porque del trabajo que hay detrás, tú ves el trabajo final, pero yo que he vivido el proyecto de la ofrenda virtual, fase beta, proyecto a proyecto, ver dibujar la Plaza del Pilar, las figuras que hay debajo para conseguir ese nivel de definición, la estructura de la ofrenda, las horas y horas que hay invertidas detrás, claro, tienes que explicar y por ejemplo, yo he tenido problemas incluso, no problemas, sino he necesitado hacer mucha pedagogía con los jurídicos del ayuntamiento, porque claro, para tramitar estos contratos que son cosas tan intangibles, pues es muy complicado. Entonces, recuerdo que con la propiedad intelectual de los NFTs, de los cabezudos el año pasado, claro, quién es el propietario, o sea, tuvimos una reunión con el jurídico, que además me recuerdo que llamé a Héctor de Imascono para decirle, vamos a ver, lo puse en el manos libres porque teníamos que redactar unos documentos importantes y claro, él necesitaba entender, para darnos su opinión legal, necesitaba entender bien que era un NFT, que suponía utilizar la imagen de un cabezudo, que una persona tuviese un cabezudo, un NFT de un cabezudo que es patrimonio de la ciudad y claro, a nivel interno, o sea, el proyecto contó siempre con respaldo, el ayuntamiento creyó desde el principio en este proyecto, o sea, además fue como una solución muy bien vista a nivel interno, pero luego el día a día de llevar a cabo el proyecto, las diferentes pasos, las inversiones que hay que hacer económicas, los procedimientos administrativos de contratación, los temas de pues trabajar también con los datos de las personas, cumplir la ley de protección de datos, o sea, luego detrás hay muchísimo trabajo. Y claro, es una cosa a la que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a poner anuncios en los medios de comunicación, estamos acostumbrados a una página web, o sea, ahora ya pues el tema de las cookies, el tema de la ley de protección de datos en la web, pero claro, en el metaverso, en este espacio virtual 3D, pues hubo que hacer un trabajo interno y yo siempre digo que la primera campaña fue interna para convencer, o sea, una vez encontramos la solución,
tuvimos que hacer una campaña interna de convencer que esta era la solución que buscábamos al no tener ofrenda de flores física. Sí. Sí, como dice Sonia, nosotros nos hemos visto en muchos casos, ¿no? Claro. Sí que es verdad que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, nosotros siempre intentamos agrupar por sectores y por usos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por sectores nos ha pasado que nos cuesta mucho entrar en un sector, pero basta que alguien dé ese paso y haga algo en ese sector para que entonces el resto digan, anda, si este lo ha Se hecho yo puede. también, entonces se puede. Sí, y ese, por ejemplo, nos ha pasado mucho que hemos hecho, por ejemplo, imagínate un primer proyecto, ¿no? Siempre nosotros intentamos siempre hacer algo, cosas que sean, oye, vamos a hacer un mínimo producto viable, algo en el que os sentáis a gusto, vamos a probar, a ver qué tal funcionan, vamos a poner estos, ¿no? Estos key points, a ver si tal, y al año que viene, si esto funciona, damos un pasito más, y damos un pasito más. Esa primera negociación, sobre todo, como bien decía Sonia, a nivel interno, o sea, nosotros siempre intentamos contactar, pues hay veces que normalmente pues departamentos de marketing o de ventas, que son de mente más abierta, pero claro, cuando ese departamento tiene que entrar dentro al departamento financiero o al departamento legal, o sea, es locura, porque claro, es algo que como no controlan y es algo todavía tan nuevo, a pesar de que nosotros pues todo el tema seguimos muchas leyes de protección de datos, es decir, tenemos mucha normativa, pero ellos, como lo ven, ponen muchísimas barreras de ante la duda, ponen un montón de por si acaso, los por si acaso, ¿sabes? Claro. Y eso hace muchas veces que casi, bueno, en algún caso en concreto se nos ha llegado a caer un proyecto que todo el mundo veíamos que era clarísimo que iba a salir por esa barrera. Ya. También te digo que una vez que una empresa estamos con esas barreras, conseguimos solventar, los siguientes pasos son mucho más fáciles, mucho más fáciles. Pero es normal, como hay desconocimiento todavía, como es algo muy novedoso, pues claro, ahí están siempre los departamentos de las empresas que son más innovadores y los departamentos que son un poco más conservadores, ¿no? Como en todo, hay un balance y entonces ahí intentan protegerse. Sí, ese es algo que nos ha pasado, pero bueno, afortunadamente cada vez hay más y lo que te digo, sobre todo al final, fíjate, nosotros desde que empezamos en 2020 con estos espacios virtuales interactivos tridimensionales, llevamos más de 250 proyectos. Entonces, los primeros costaban mucho y ahora cuando hemos hecho ya se nota, ¿no? Que sobre todo empieza a haber recurrencia en los clientes, que ya te han pedido una vez, ven que funciona y 2 y 3. De hecho, este año, pues sí, hemos empezado ya el año pues haciendo ya fases 2 y fases 3 de clientes que han empezado a trabajar con nosotros en 2020, 2021 y están viendo que está funcionando muy bien. Qué bueno. Y ahora que estáis hablando de esto, ¿cuáles serían los pasos lógicos para que una empresa implementase el metaverso de forma adecuada y no empezase la casa por el tejado, ¿no? Empecemos por los cimientos adecuados, qué pasos tiene que seguir para hacerlo de forma adecuada, ¿no? Porque yo también creo que hay por ahí muchas cosas, muchas empresas que dicen que han aplicado, que utilizan el metaverso, que personalmente pienso que no es metaverso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos pasos lógicos para aplicarlo de forma coherente y lógica? Bueno, Yo aquí creo sí que queréis... No, cuenta tú, Sonia. No, tira. ¿Sí? Sí. Vale, no, a ver, aquí yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Y este año 2023 yo creo que se va a notar mucho. El año 2022 fue mucha gente, fue el hype, ¿no? Si os acordáis, no os habéis visto alguna de la curva de Gartner, son aquellas curvas de innovaciones que empiezan a subiendo así, se produce una innovación, sube arriba, que hay un hype, ¿no? Todo el mundo quiere estar aquí tal, y de repente pega la bajada porque de repente hay un desencanto porque todo el mundo, ¿no? Lo que hemos hecho estudiando el último año del metaverso parece ser que va a solucionar todos los males del mundo, ¿no? Entonces la gente estaba aquí y ahora, fíjate, a finales de año el metaverso se hunde porque también meten ahí las criptomonedas, o sea, hay un batiburrillo de cosas y un montón de ruido, ¿vale? Entonces ha pasado mucha gente que ha dicho, yo quiero estar en el metaverso, pero ¿por qué quieres estar en el metaverso? Porque quiero estar. Bueno, pues mucha gente está aquí, ¿no? Yo creo que la clave, Juan, y es como todo, ¿no? Cada vez que haces un proyecto empresarial o cada vez que decides, tomas una decisión estratégica en una empresa es ¿para qué? El para qué, es que es clave. O sea, ¿para qué quiero estar en el metaverso? Porque igual, dice, la solución no es el metaverso, es otra cosa totalmente distinta, o es algo muy parecido, o es una herramienta intermedia, o es algo así. Es decir, ¿qué quiero hacer yo? ¿No? ¿Hacia dónde se quiere dirigir la empresa? ¿Por qué quiero crear? ¿Por qué, por ejemplo, el año pasado hicimos la Junta General de Accionistas de Iberdrola y le hicimos en el metaverso? ¿No? Pues entiendo por qué Iberdrola pues buscaría engancharse con ese público joven, empezar a crear un nuevo canal de comunicación, son siempre una empresa innovadora, el poder decir que, oye, tú puedes votar desde casa a través de la tecnología blockchain y tu voto tiene la misma validez que si estuvieses ahí dentro. Querían llegar, porque ese era uno de los objetivos que tenían, ¿no? De decir, oye, tanta gente, pues que 100.000 de los accionistas puedan votar.
cuando en realidad solo ocupan 50.000, pues este tipo de cosas son las que tiene que haber un proceso de debate, de diálogo, primero interno en la empresa y después con consultoras, pues en este caso como nosotros, ¿no? Que lo que hacemos es, vale, vamos a hablar, vamos a ver cuáles son tus necesidades y en función de eso vamos a diseñar un producto. Y sobre todo un producto que sea ahora y que tenga posibilidad de crecer y ver las posibles bifurcaciones o caminos que puede tener en el futuro ese proyecto. Totalmente de acuerdo. Un poco para mí las dos líneas son, por un lado, el diagnóstico, porque además esto es como cuando hacíamos las webs que te decían, puedes estar con la mejor empresa del mundo, pero si tú no tienes claro la estructura que quieres tener en la web, cómo quieres organizar el contenido, porque una empresa que viene de fuera, por muy buena que sea, si tú no tienes claras las cosas, te puede ayudar a hacerte las preguntas, pero las respuestas las tiene la empresa, las personas que estamos en las empresas llevamos muchos años allí. Para mí eso es fundamental, es el trabajo interno de diagnóstico, y en base de ese diagnóstico establecer los objetivos que tú quieres conseguir con el proyecto. Y para mí es vital el socio tecnológico, o sea, la empresa con la que tú vas a trabajar, porque claro, en mi caso que recibes con muchas propuestas comerciales y demás de muchas empresas, es muy importante también saber con quién vas a hacer el viaje y qué es lo que te ofrece, porque aparte de la parte tecnológica, luego hay una parte de ideación de los proyectos y de acompañamiento, porque las empresas, en la mayoría de empresas, estamos los responsables de comunicación, las personas que trabajamos en comunicación, que tenemos muy claros cuáles son los objetivos de los proyectos, pero que no somos expertos, que tú intentas enterarte de cómo funcionan las cosas, pero necesitas que alguien te haga un acompañamiento y que te convenzca un poco también de que el camino que estás siguiendo es el adecuado, o que te haga las preguntas adecuadas para ir reconduciendo ese camino y que tú lo hagas propio ese camino, porque un poco, o sea, es lo que os decía antes, yo no llamé a Imascolo y les dije, hola, buenas, que quería un espacio 3D, un espacio en el metaverso, ¿no? O sea, todo esto llegamos un poco, cuando a veces me preguntan, ¿no? El metaverso, es que llegamos un poco por casualidad, o sea... Claro, porque vosotros teníais una necesidad y nosotros aportamos la solución. Exacto. En base de a un trabajo conjunto en el que fuimos hablando y al final decidimos que esa era la mejor solución. Exacto, o sea, hay un trabajo para mí, pero es súper importante. Yo creo que además eso en marketing es fundamental, la fase de diagnóstico, de saber dónde estás, qué quieres, para qué, y a partir de ahí, y luego es muy importante también saber elegir, trabajar con la empresa que te pueda, o sea, esas prospecciones de mercado en lo que tú ves que dices, bueno, pues nosotros sí, al principio hablamos con diferentes empresas con las que teníamos bastante confianza, que habíamos hecho distintos proyectos tecnológicos para que nos aportaran esas soluciones. O sea, hicimos un poco también de brainstorming a la hora de plantear soluciones tecnológicas diferentes a un mismo problema. Y en ese sentido fue muy enriquecedor, porque claro, superó todas las expectativas. Entonces sí que creo que es muy importante la hora de elección del socio tecnológico. Del socio. Oye, me gustaría preguntaros ¿cómo veis el futuro? Cada uno de vosotros, ¿no? Cada uno en vuestra... Víctor, con una visión más general, con más clientes, más sectores que los que contactas, y Sonia, en tu caso, vosotros, los siguientes pasos o el futuro del metaverso, ¿no? Como, no sé, ¿qué opináis? ¿Hacia dónde va? Yo lo veo muy claro, pero no porque trabaje aquí, porque te podría decir, hombre, sí y tal, nos podemos, ¿no? Imagínate como empresa que esto el metaverso no funcionase, pues nos podríamos derivar a otro, porque al final una empresa tecnológica pues puede jugar con herramientas, adaptarse, ¿no? Y sí, nos podemos adaptar. Yo lo veo muy claro, porque, mira, o sea, nosotros, por ejemplo, ahora que trabajamos mucho, trabajamos con muchos sectores, trabajamos con muchas empresas, pequeñas, medianas, grandes, tal, tenemos detectados como 3 áreas, ¿no? Que son la formación, los eventos y showroom, ¿no? Que son 3 áreas que son prácticamente transversales a todas las empresas, y que para este tipo de empresas, este tipo de soluciones funcionan muy bien. Funcionan muy bien ahora. Ya no te cuento cuando venga todo eso que hemos estado hablando, ¿no? De cosas que vienen por detrás y que van a hacerlo. Y sobre todo que es un paso tan natural, de pasar a una web plana, a un entorno 3D. A la gente de marketing están encantados porque pueden hacer muchas más cosas. Pueden vender experiencias de cualquier tipo a sus clientes finales. Pueden controlar mucho más el entorno en el que venden. Tú puedes vender en una tienda física. Yo vengo del mundo del retail, como te has comentado antes, ¿no? Y ahí trabajamos muchísimo todos los detalles, medíamos al centímetro cuadrado cada tienda, controlábamos los ratios de venta, los flujos, controlamos totalmente la atmósfera, las luces, tal, no sé cuántos.
el e-commerce vino a complementarlo, era rapidez, inmediatez, llegabas, pum, buscabas y ya está. Imagínate ahora esto, que tienes todo lo bueno del tema de poder comprar en el momento y todo lo bueno que tiene de los entornos tridimensionales, que los juntas todo en uno, ¿no? Y que además puedes meterle, pues, mezclar de que estás andando por la calle y ves una tienda y puedes meterte pues con las gafas y poder ver con realidad aumentada las características de este producto que estás viendo aquí, sea en una tienda u otra. Es decir, tiene tantas posibilidades que seguro que algunas llegarán y otras no, ¿no? Porque lo bonito de ahora de todo esto es que estamos creándolo, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda de que esto va adelante, porque creo que es una ventaja para los humanos enorme, es lo que te comentaba, es un nuevo canal de comunicación, te permite conectar a las personas de una manera mucho más cercana. Fíjate, ahora estamos más que acostumbrados todo el mundo al Zoom, ¿no? Y antes de la pandemia yo hacía Skype con gente interna de la empresa, pero no con gente de fuera. Y ahora con proveedores internos, externos, con todo el mundo, con mi madre, con no sé cuántos, con mi sobrina que tiene 4 años y me coge para ver al tío y me coge y es una videollamada. Pues imagínate todo eso, pues a un punto más, ¿no? Porque te permite esa relación en entorno tridimensional. Yo, estoy convencidísimo. No tengo ninguna No duda tienes de duda, que ¿no? no tengo duda. Y más pronto de lo que tarde, ¿eh? Más pronto que tarde. Porque creo que hay muchas empresas muy grandes apostando mucha tecnología detrás. Y ya te digo, solo falta que se acaba de encajar todo el puzzle para que esto al final sea una realidad. Y ni nos enteraremos. Será como cuando realmente se democratizó Internet y el uso ¿no? de tener todas las cosas conectadas, ni te enterarás, porque lo hará la gente que nos dedicamos a esto, la gente que se dedica a esto, lo hará tan sencillo que ni te enterarás. Llegará tu vida y dirás, ¿sabes? No te supondrá ningún normalizado. esfuerzo, ¿no? Eso es. Yo creo que es el futuro, pero además es una esperanza, porque nosotros, como bien decías también, que íbamos trabajando en el plan de desarrollo de audiencias, de intentar conectar la cultura con los públicos más jóvenes, y es uno de nuestros retos, incorporar a la cultura a las audiencias más jóvenes, a los chavales más jóvenes que tienen unos canales de comunicación que no son los que nosotros habitualmente hemos utilizado y que nosotros ahora con la newsletter y Facebook, o sea, tenemos una conversión en la venta de entradas del auditorio brutal, pero la gente de Facebook será mayor y ¿dónde están? O sea, yo tengo un hijo de 15 años que ha ido, porque su madre trabaja en cultura, siempre tiene el hábito de la participación cultural, de los conciertos del auditorio. Y recuerdo en pandemia que vio un concierto en directo, que es el más multitudinario de la historia, en la PlayStation, del rapero Travis Scott. Y cuando estaba tan flipado con su concierto, a lo más, con sus amigos y tal, le dije, ay, cariño, cuando venga Travis Scott a Madrid o Barcelona, compraremos las entradas, iremos a verlo al Palau Sant Jordi, que ya verás cómo te impresiona, no había participado nunca en un concierto tan multitudinario, y se me queda mirando y me dice, no, mamá, a mí me mola el concierto en la Play, viéndolo aquí con mis colegas desde la silla de mi ordenador. O sea, su forma de consumo no tiene nada que ver, de consumo cultural no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra. Y realmente el metaverso, o sea, participar en las actividades culturales, abre una posibilidad y que seamos capaces también desde la administración para que no se nos queden fuera y podamos crear esa hibridación entre los espacios físicos y los espacios virtuales, pero creo que se convierte en un elemento fundamental a la hora de mantener la cultura, que habrá quien dirá que qué miedo que es, vamos a matar la cultura tradicional, pero creo que como todas las incorporaciones va a sumar, a enriquecer y va a adaptarse al cambio de los tiempos. Y para mí va a ser fundamental la ofrenda virtual. No se ha comido la ofrenda física porque este año hemos tenido la ofrenda física más numerosa de la historia, o sea, en el 2022, y han convivido perfectamente, y entiendo que en materia cultural el metaverso nos va a ofrecer unas posibilidades de interactuar con las audiencias más jóvenes que ya tienen modelos de consumo totalmente diferentes a los que conocíamos hasta ahora, y creo que puede ser muy enriquecedor, y tenemos que estar, las personas que somos más mayores y estamos al frente de la comunicación, esa sensibilidad para incorporarlos en estas nuevas dinámicas y en estas nuevas narrativas digitales. Y yo creo que por ahí estoy esperanzada y a la expectativa, porque creo que puede ser muy enriquecedor. Claro, qué bueno, qué bueno. Complementario y híbrido al final y adaptado a todos, ¿no? Qué bueno.
Bueno, llevamos ya un ratito en la conversación que está siendo súper interesante. Lo que pasa es que ya, bueno, pues ya nos toca ir cerrando y ir finalizando. Y me gustaría invitaros a los dos a que, bueno, a modo de conclusión, que podáis lanzar pues alguna reflexión, alguna conclusión, algo que queráis para ir finalizando. Que ha sido súper interesante. Yo he aprendido un montón, la verdad, Sí, la y verdad que sí. me he quedado con muchas cosas pensando y con ganas de más, pero bueno, para Yo, ir finalizando. Sí, sí. para mí, así un poco para cerrar, es decir, que la tecnología está al servicio de los proyectos y las estrategias de las empresas, que hay que perder el miedo a utilizarla y hay que buscar ayuda, y en todo este proceso pues, yo prácticamente no sabía más que lo que era un NFT y reconocer donde tienes esas dudas, buscar a quien sabe para que te acompañe en estos procesos, para integrarla perfectamente, pero es fundamental que las empresas hagan un trabajo de prospección interna para realmente también, porque hay mucho vendemoto también en el mundo tecnológico, entonces saber cuáles son sus necesidades, para qué quieren poner en marcha un determinado proyecto, en este caso en el metaverso, y a partir de ahí desarrollar ese proyecto, pero hay un trabajo interno de interiorización y de diagnóstico. Entonces, para mí es fundamental ese aspecto, que la tecnología está al servicio de los proyectos y no decir, bueno, como ahora, y además yo creo que Víctor lo ha comentado en algún momento de la conversación, como ahora está de moda el metaverso, pues voy a hacerme un proyecto en el metaverso. Igual no es lo que necesitas, o sea, primero hay que saber exactamente qué necesitas, porque hay muchas soluciones tecnológicas diferentes. Es fundamental para mí ese aspecto. Sí, yo va un poco también con lo de Sonia, ¿no? Al final, aunque suene muy manido decirlo, pero la tecnología es un medio, no es un fin, ¿no? Es una herramienta más que la podemos utilizar y ahora, pues, estas son una serie del metaverso, pues es una herramienta más que se tiene que utilizar y se va a utilizar y que es adecuada, ¿no? Y el segundo punto, yo creo que es clave, es que hay que perder el miedo, ¿no? Yo creo que todo el mundo siempre tiene un poco de miedo. Hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene respeto, hay gente que es muy early adopter, ¿no? Que enseguida todo lo que es nuevo se engancha, ya sea bueno o malo. Venga, lo primero que salga lo cojo. Y yo creo que con esto hay que perder el miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, con lo que escuché, que comentaba Sonia de su hijo de 15 años que veía conciertos en el metaverso y demás, y hay gente que se echa las manos a la cabeza de no, vamos a crear mundos virtuales y la gente se va a estar perdiendo en el mundo virtual y no va a hacer caso al mundo real y va a estar enganchada y más. Bueno, pues como todo eso es bueno y eso es malo, ¿no? Las audiencias de televisión, hoy salía las audiencias de este año 2022, que han sido las más bajas desde la historia, desde el año 1992, y creo que de media eran 3 horas y media, y son las más bajas. Y no por eso la gente deja de vivir la vida, ¿no? Y se pega de media 3 horas y media viendo la televisión. Pues esto es algo más. Simplemente hay que entender que esa generación que ahora tiene 15 años, por ejemplo, mi vecino de abajo, cuando llega de clase, que también tiene pues esa edad, 13, 14 años, lo que hace es que llega y se conecta al ordenador y se mete en una sala virtual de Fortnite o de Roblox para hablar con sus compañeros de clase y con los que acaba de estar. Y la gente dice, pero hombre, ¿cómo es posible que haga eso? Hombre, pues por lo mismo que tú, cuando yo te llegaba a casa, lo que hacía era coger el teléfono fijo y llamarme a mis padres, y los que eran una generación más tarde de la mía, cogían el teléfono móvil y estaban todo el día chateando con los mismos amigos con los que habías estado antes. ¿Por qué? Porque cada generación tiene su forma de comunicarse. La generación que viene ahora, esto es un mundo natural. Es que incluso nosotros, yo soy del año 80, yo me he criado en el mundo de los videojuegos y entonces para mí esto es muy fácil, ¿no? Pero es verdad que éramos unos pocos, ¿no? Éramos no te voy a decir una minoría, pero no estaba extendido. Pero los chavales de hoy en día sí no entienden la vida si no es un mundo, si no es algo digital y es algo tridimensional y son entornos en los que se pueden representar. Entonces, a partir de ahí, pues hay es un camino enorme el que todas las empresas, instituciones y demás, creo que debemos estar ahí, porque al final, pues eso, ya sea para vender un producto pues igual que tu representación real, te compras unas zapatillas o una ropa de una determinada marca porque quieres proyectar algo al exterior, pues igualmente, por ejemplo, tú te puedes comprar algo, un elemento virtual, porque tu avatar tiene que estar vistiéndose de eso, porque es tu proyección con la que te estás relacionando en ese mundo virtual, ¿no? Y todos los servicios y todas las cosas que se dan en el mundo real también se pueden dar en el mundo virtual y se pueden complementar, y ahí está la clave, que cada uno haga esa retrospección interna, ¿no? Sobre todo a nivel de empresa, y digan, oye, ¿qué puedo ofrecer yo en esto? ¿Qué me aporta además este canal? Y entonces a partir de ahí trabajar y ir adelante. Perder el miedo, porque esto está claro que va adelante. Además, lo que decís, ¿no? Yo creo que para opinar de algo hay que darle una oportunidad. Entonces, bueno, yo creo que es una opción más y antes de
dar una opinión que muchas veces en la sociedad se opina subjetivamente, pruébalo y saca tus propias conclusiones, ¿no? Claro. Y sobre todo que a veces hay más casos de éxito y entonces eso también va haciendo poco a poco, va haciendo una base, va animando y va viendo que la gente que dice, bueno, pues igual de esto sí que es verdad que me lo tengo que plantear, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante. A mí me ha parecido apasionante este debate y deseando profundizar y bueno, ya fan del metaverso y de todo lo que viene y de integrar todas estas novedades, estas innovaciones para seguir construyendo y para crear mundos híbridos donde podamos estar todos y entendiendo que hay muchas formas de comunicación diferentes y que las vas a vivir, ¿no? Como decías, Víctor, me gusta esa frase de vivir esa experiencia. Muchísimas gracias a los dos, gracias de verdad, ha sido un debate súper enriquecedor, muy interesante. Muchas Y gracias de verdad. A todos vosotros os animamos a seguir viendo los debates, compartiendo las reflexiones en el canal de Café con Talento y recordad que el compartir vuestras ideas, vuestras perspectivas nos hace pues eso, ampliar y desarrollar nuestro talento. Nos vemos en el canal. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, hasta Hasta luego. luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.